Del fijismo al transformismo, Darwin y los inicios de su teoría de la evolución. El descubrimiento de la selección natural. Cuando Darwin se integró como naturalista en el Beagle, era partícipe de la tradición científica de la época, entre cuyos más destacados representantes se encontraba Charles Lyell. En este sentido, Darwin era un creacionista convencido, pues pensaba que la creación divina debería ser suficiente para entender todos los fenómenos existentes y por ello quedaba confirmada por el estudio de la naturaleza. De regreso ya en Inglaterra, diciembre de 1836, iniciaba la redacción del diario del viaje del Beagle. Por esas fechas ya había recibido información acerca de las especies que colectó de parte de los taxónomos que realizaron las identificaciones. Entre otros participaron John Gould, quien identificó las aves, Richard Owen, mamíferos vivientes y fósiles, Joseph Hooker, los vegetales, y Leonard Jennings, los peces. El entender cuáles son las especies de los organismos que colectó y su distribución en las islas u otros territorios lo lleva a pensar que hay ciertos hechos que no pueden ser explicados con las teorías en boga, en particular las concepciones de Lyell, y empieza a creer que no son infalibles. Entonces escribió en los cuadernos sobre la ornitología en el viaje del Beagle: si estas observaciones son mínimamente fundadas, valdrá la pena estudiar la zoología de los archipiélagos, pues tales hechos minarían la estabilidad de las especies. Con datos del diario de Darwin y otras consideraciones, se ha fechado la escritura de las notas ornitológicas después de marzo de 1837. Esto es, sería contemporánea al cuaderno sobre la transmutación de las especies, B. En suma, Darwin no abandonó las concepciones fijistas durante su viaje a las Galápagos, es decir, no bastaron las observaciones en aquel laboratorio de la evolución, como las llamó Ernst Haeckel, para que se convenciera de la evolución. El abandono del fijismo tuvo lugar durante la redacción del diario del viaje, primavera de 1837, cuando la confrontación entre la teoría creacionista y las observaciones del viaje demostraron el desajuste entre ambas. En una entrada en su diario en enero de 1836, al observar la peculiar fauna australiana, llamó la atención el que, a pesar de todas sus diferencias con la de los otros continentes, también existen sorprendentes similitudes entre ellas. Pensó en la posibilidad de que hubieran existido creaciones separadas y escribió: seguramente la misma mano ha actuado a lo largo del universo. Quizá un geólogo pueda proponer que los momentos de la creación han sido distintos y separados unos de otros, que el creador descansó en su labor. Desafío a la teología natural. Como ya hemos afirmado, antes de convencerse del evolucionismo, Darwin forma parte de la tradición vigente, admite las ideas de la teología natural, en especial la versión de Lyell. Ya de regreso en Inglaterra inicia la revisión de sus notas inmateriales para la redacción del diario del viaje. Durante la elaboración de dicha obra se convence de que un número importante de sus observaciones no pueden ser explicadas desde la perspectiva fijista. Respecto a la distribución geográfica de los seres vivos, Darwin encontró algunas contradicciones con la teología natural. Por ejemplo, que hay mayor diversidad biológica en los continentes que en las islas cercanas, que, con excepción del murciélago, no existen determinados grupos de organismos en las islas muy alejadas de los continentes, como es el caso de anfibios y mamíferos. Se preguntó si la fuerza creadora se habría debilitado en las islas, que hay determinada correspondencia entre la distribución geográfica latitudinal y altitudinal, que existen especies similares en ambientes diferentes y que en ambientes equivalentes no necesariamente se presentan especies parecidas. Con ello, se contradice la noción de diseño y por lo tanto de perfección de la adaptación. Darwin considera que más que resultado de la distribución ordenada con base en un diseño perfecto, los patrones de distribución geográfica están determinados por los tipos de locomoción y dispersión de los organismos, a la vez que de las barreras que encuentren. Las Islas Galápagos están pobladas por formas capaces de cruzar el océano o que han sido introducidas por el hombre. La distribución geográfica es arbitraria, no permanente. Esto puede parecer muy fuerte si creemos que el creador creó con leyes, lo cual está demostrado por los muchos hechos de los caracteres zoológicos de estas islas. Un aliento creador permanente no puede residir en el espacio antes de que las islas existieran. Una influencia de ese estilo debió de existir en tales lugares. Sabemos que las aves llegan con semillas. Cuaderno B, Barré et colaboradores, 1987. En este punto, la visión transformista de Darwin coincide con la concepción fijista de Linneo y Lyell. Cada especie se ha originado en un solo lugar y de ahí se ha dispersado. Linneo y después Lyell fueron defensores de la noción de centro único de creación. Otro tema que Darwin cuestiona muy pronto es la explicación de la extinción.
Lill considera que hay dos razones para dar cuenta de la extinción de especies. Una es el cambio en las circunstancias locales. Dicho cambio implica la desadaptación de las especies afectadas, puesto que fueron diseñadas con una adaptación precisa para ese medio. Otra razón es la exclusión competitiva. Si dos especies concurren por un mismo recurso, la más débil desaparecerá. En este punto, igual que en el caso de la distribución biogeográfica, Darwin hizo observaciones de las que no da cuenta ninguna de las dos explicaciones antes citadas. En el cuaderno rojo, Darwin escribió sus reflexiones sobre dos casos que ejemplifican esta cuestión. Se trata de la relación entre lo que creyó una llama extinta, Macrauchenia patachonica. Algo de gran interés histórico y científico es que la llama extinta, una de las consideraciones que llevó a Darwin al abandono del fijismo, no era en realidad una llama. Cuando Darwin regresó a Inglaterra, Richard Owen le informó que los restos fósiles pertenecían a un camello gigante, perteneciente al orden Ruminantia, y por lo tanto razonó Darwin, podría ser un ancestro del guanaco, un camello pequeño de las pampas, entonces denominado Euchenia. Pero a principios de 1838, es decir, después de que Darwin había realizado su análisis considerando a Macrauchenia como ancestro directo del lama, Owen informa que había nombrado al fósil Macrauchenia y que no era un camélido, sino más bien algo como un tapir con cuello de camello, ni siquiera un rumiante. Owen asigna Macrauchenia en el orden de los paquidermos, elefantes, hipopótamos, cerdos, tapires, rinocerontes, caballos. Como Darwin señala en el origen, Cuvier consideró los rumiantes y paquidermos como los órdenes más distintos de mamíferos. Ruchutin clasifica a Macrauchenia como perteneciente al orden Litopterna, talón suave, un grupo de ungulados extinto. En suma, Macrauchenia no es un ancestro de la llama actual como pensó Darwin, camino al abandono del fijismo, y la llama actual, Lama guanicoe, y entre dos avestruces ñandús, la común o grande, Rea americana y la pequeña, Rea darwini, actualmente Pteronemia pennata. Con base en sus estudios geológicos, Darwin concluyó que no había habido cambios climáticos donde, en las pampas, se encontraron los restos de Macrauchenia. Por lo tanto, su extinción no pudo deberse al cambio de circunstancias. Pensó que tampoco podía atribuirse a exclusión competitiva, dado el gran tamaño de la llama extinta con respecto a la viviente. Reflexionó que tal vez una mejor explicación era que la llama actual es un descendiente modificado de Macrauchenia, la cual pudo haber desaparecido repentinamente. En lo relativo a las avestruces, cuyas poblaciones estaban separadas solo por el río Negro, Darwin considera que esa distribución no podía esperarse si se acepta la idea de exclusión competitiva en términos lilianos. Igual que en el caso anterior, Darwin pensó que la distribución de estas avestruces se explicaría mejor si se consideraran sus relaciones de parentesco. Las anteriores reflexiones de Darwin evidencian un abandono del fijismo, en tanto fueron redactadas en la primavera de 1837. Puede considerarse que en algún momento cercano a dicho período se convirtió en evolucionista. A partir de ese momento se propuso elaborar una nueva explicación para la evolución, pues las que existían en ese momento, como la de Lamarck y la de su abuelo, no le parecían correctas. En esta primera etapa consideró que la extinción de una especie podía ser un proceso similar a la muerte de un individuo, es decir, igual que un individuo, una especie podría extinguirse por haber llegado a la senectud, pero en muchos casos no sin haber dejado otra especie descendiente. En esta etapa creyó que el proceso de sustitución de una especie por otra era prácticamente instantáneo, es decir, saltacional en vez de gradual. Esta primera explicación de extinción por vejez y de aparición súbita de nuevas especies tampoco le satisface y continúa en la búsqueda de una teoría pertinente. De la adaptación perfecta a la adaptación diferencial. Uno de los primeros problemas con los que Darwin empieza a trabajar es el de la variación. Es claro que sin variación no hay evolución, a pesar de haber eliminación del exceso de población. La forma en que Darwin abordó la variación es de gran interés para la comprensión de la elaboración de su teoría. Una vez que recibió los resultados de los especialistas que identificaron su material y que pudo comprender que los especímenes que colectó eran de diferentes familias, especies, variedades, etc., Darwin fue impresionado por el caso de las Islas Galápagos. Se dio cuenta de que sus especies se han separado en gran medida de las especies similares del continente, de modo que, por ejemplo, pertenecen a diferentes familias, y de que en algunos grupos cada isla presentaba una especie distinta, tal es el caso de las tortugas. Esto lo condujo a destacar el papel del aislamiento geográfico en la generación de especies nuevas, ya que por su concepción de herencia mezclada, le pareció que solo si dos variedades se separan para la reproducción podrían llegar a formar dos especies distintas.
A pesar de que a partir de Gregor Mendel sabemos que la herencia es particulada, la separación de las poblaciones se sigue considerando esencial para que haya especiación. La argumentación es diferente a la de Darwin. Aunque se admite la posibilidad de la especiación simpátrica, se reconoce que la condición indispensable para que puedan multiplicarse las especies, el aislamiento reproductivo, se logra más radicalmente en condiciones alopátricas. Para aclarar este problema, Darwin va a tratar de comprender cuál es el vínculo entre las variaciones que se producen y la ulterior formación de variedades permanentes de especies. Con ese propósito leerá los trabajos de hibridólogos, horticultores, criadores, etc., intentando dilucidar el proceso de aparición y de conservación de las variaciones. Un paso fundamental para la elaboración de esta tesis fue el reconocimiento de Darwin de que las variaciones no son en sí mismas adaptativas. Una monstruosidad puede en determinado ambiente, por ejemplo muy desfavorable para la forma original, favorecer al organismo cambiante. Esta es la noción que diferencia los conceptos de adaptación de Lamarck y de Darwin. Esta diferencia es sustancial en la constitución del darwinismo. Para Lamarck, toda variación es adaptativa, pues es el resultado inmediato de la acción del organismo, que tiene por objeto mejorar la relación organismo-ambiente. En Darwin, a partir de ese momento, vimos que previamente también sostenía una idea de adaptación instantánea. La adaptación es un proceso que se inicia con la aparición de variación y por lo tanto puede seguir dos vías distintas dependiendo del origen de dicha variación. Si ésta surgió por acción directa del medio o por uso o desuso de los órganos, por las hoy llamadas formas lamarckianas de variación, tal variación es inmediatamente adaptativa y su incorporación a los caracteres generales de la especie podrá ser reforzada por la selección natural, pero no será objeto de selección. En cambio, si la variación se originó espontáneamente, no por fuerza, es adaptativa, y su carácter favorable o no va a depender de la relación organismo-medio. Si la variación mejora esta interacción, la selección natural favorecerá al portador, en el caso contrario, lo rechazará. En suma, solo las variaciones que aparecen de forma espontánea son susceptibles de ser objeto de la selección natural. La comprensión de este tipo de variación es uno de los aportes más importantes de Darwin a la idea moderna de evolución. Sin esta noción no se entendería la evolución como un fenómeno estocástico. Que las variaciones sean espontáneas no significa que sean necesariamente al azar. Darwin las consideró espontáneas, pero reconoció su ignorancia del proceso que las produce. En donde hay azar y no ignorancia es en el efecto adaptativo o no adaptativo de las variaciones. Una misma variación puede resultar favorable en un ambiente, perjudicial en el otro, e incluso ser adaptativamente neutra en un tercero. A pesar de que Darwin entendió la importancia de la variación en la evolución y de que la integró en forma por demás adecuada a la selección natural, sus análisis de diversos trabajos de variación en domesticidad y los que él mismo realizó sobre variación en la naturaleza, de los cuales el más destacado ejemplo es el de los cirrípidos, no lo llevaron al planteamiento de una teoría correcta acerca de los mecanismos de producción de la variación, ni tampoco de su transmisión. Como sabemos, solo produjo su fallida hipótesis provisional de la pangénesis. De esta forma terminamos con este extracto de Darwin al DNA y el origen de la humanidad, la evolución y sus polémicas, de Rosaura Ruiz y Francisco J. Ayala. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y despedirme. Muchas gracias y hasta pronto.